acepto que tal acontecimiento es cierto, creo que tal acto efectivamente se realizó. Para las personas que practican una religión, uno de los grandes dogmas de la fe es creer en aquello que no se ve. Y no solo un tema religioso, usted también tiene fe, tiene esa confianza en sus familiares, en su pareja, en sus amigos, en los diferentes actos que ellos realicen con usted. Eso es la fe. Tiene esa confianza, cree en la palabra y en las acciones de esa persona, de la religión que usted practica. Esa es su fe. Esa es la general. Esa fe también puede ser una fe pública. Aquí le agregamos el apellido pública, que se define por Carlos Emérito González como el poder que compete al funcionario para dar vida a las relaciones jurídicas, constituyendo una garantía de autenticidad. Aquí hablamos de funcionarios del Estado, las entidades descentralizadas, el Ejecutivo, entidades autónomas y el notario. La función específica de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Esta definición, Gonzalo de las Casas, citado por Jiménez Arnau. Ahí está mal el nombre. Robustecer, darle fuerza, darle esa presunción de verdad a los actos que someten al amparo de un funcionario público o de un notario. Esta fe pública hay diferentes clases, pero primero vamos a ver el fundamento de la fe pública. El primero es la realización normal del derecho. Como vimos en la clase anterior, una de las características del derecho notarial es que, bueno, el notario es que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no hay litis, no hay derechos subjetivos en pugna. Entonces, la realización normal del derecho regula relaciones, y una forma de regular relaciones pues es robusteciendo de veracidad los actos de las personas, ¿verdad? Y ve la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Cuando hablamos de seguridad jurídica en la clase pasada, pues sí es eso, es la confianza. Y las personas tienen que tener esa confianza tanto en el Estado, pues, en teoría, ¿verdad? Y del notario. Ese es el fundamento de la fe pública. ¿Para qué? Para la realización normal del derecho y la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Sin esa certeza viviríamos en un caos. La gente no tendría confianza en ningún acto o hecho que haya otorgado. Y para eso, y ese es el fundamento de la fe pública. Y como ya les había adelantado un poco, tenemos clases de fe pública. Tenemos una fe pública judicial, la que dispensa a los funcionarios de justicia, especialmente a los secretarios de los juzgados, dando fe de las resoluciones. Recordemos que las resoluciones son sentencias, autos y decretos. En los decretos, pues no es tanto la necesidad de que vaya refrendada la resolución por secretario. Tenemos autos, resoluciones, sentencias. En estas resoluciones, pues el juez es el que las dicta. Pero para que el ciudadano, usted el litigante, tenga confianza en que esa resolución es emanada por el juez, la refrenda el secretario. Tiene que ratificar esa resolución. Y esa es la fe pública. Le compete al secretario normalmente en los juzgados. Y cuando no existe el secretario, bueno, existe, pero está impedido por algún momento, se debe hacer una diligencia, tiene cita en algún lugar y no está el secretario en el juzgado, porque puede pasar, somos humanos al fin de cuentas. También pueden concurrir 2 testigos de asistencia para certificar esa resolución del juez. Esto lo tenemos en el artículo 110 de la Ley del Organismo Judicial y 47 del Reglamento General de Tribunales. En ese artículo 47 sí está muy específico, donde el secretario certifica esas resoluciones del juez. Tenemos también la fe pública administrativa, que es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor de hechos auténticos a los actos realizados por el Estado o las personas de derecho público dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Entonces usted, cualquier acción, cualquier procedimiento que ingresa a una institución del Estado, pues una resolución, una notificación, tiene que ir refrendada por el funcionario que tenga esa competencia. Aquí es más complicado determinar quién es el funcionario, porque dependiendo de la institución, así puede cambiar el funcionario. Los secretarios de ciertas instituciones, como tenemos en nuestra propia casa de estudios,
en la facultad, al momento que usted va a solicitar un certificado de cursos. Para los que se han dado cuenta, abajo se lee los cursos y abajo dice secretario académico. Esa es la fe pública administrativa. Usted tiene confianza de que esa certificación es cierta, es verdad, no únicamente porque se la extendió la universidad, sino también porque va firmada por el secretario, que refrenda esos datos, da certeza a esos datos. Tenemos una fe pública registral, es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. Es oponible frente a terceros, cuando hablamos del registro de la propiedad. Pero también hay otros registros, hay un registro de las nacionales de las personas, un registro mercantil, un registro de garantías mobiliarias, un registro de personas jurídicas. En fin, hay varios registros en los cuales, pues, se inscriben esos actos, o a veces contratos también. Y esa inscripción hecha por el registrador respectivo, pues da esa certeza, desde el momento que usted tiene esa certificación, de que es oponible frente a terceros, a usted le asiste el derecho, salvo prueba en contrario. La fe pública legislativa es la que posee el órgano legislativo, el Congreso de la República, y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Esta teoría, pues si ustedes se dan cuenta en el libro, también hablan de que es una teoría nueva. Yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría de que una fe pública legislativa, primero, porque la mayor parte de la sociedad en realidad no se da cuenta de la actividad que realiza el Pleno del Congreso. Y segundo, porque la forma en que usted se da cuenta de una ley es mediante la publicación del Diario de Centroamérica, cuando el presidente de la República la promulga, le da esa fuerza a la ley. Entonces, yo esta clasificación, pues, no la comparto, pero sí se las comparto a ustedes para que la tomen en cuenta. Esta fe pública legislativa también se llama corporativa, pues no la ejerce una persona en específico, sino que el Pleno del Congreso de la República, el total de diputados que aprueban un decreto. La fe pública notarial, llamada también extrajudicial. La fe pública es una facultad del Estado otorgada por ley al notario. La fe del notario es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. Entonces, si nos vamos al artículo 1 del Código de Notariado, regula que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Suena muy bonito tener fe pública. Y es muy bonito porque si ustedes se dan cuenta, la confianza que se le tiene al notario. A usted como notario ni siquiera lo conocen, pero le tienen una confianza bárbara. ¿Por qué? Porque imagínense que usted realiza un matrimonio. Lo que lleva al RENAP, Registro Nacional de las Personas, ni siquiera es copia del acta, es un aviso que solo va firmado por usted, donde dice que tal persona, fulanito con menganito, se casaron. Y así lo escribe el RENAP. Ya se imagina esa confianza y esa responsabilidad que cae en el notario, de que ni siquiera miran copia del acta y aún así inscriben el matrimonio. O en el caso de los registros públicos, el registro de la propiedad. Al registrador no le consta que tal persona haya ido a firmar en su notaría. No le consta, pero él presume que es verdad. Él lo presume. Entonces, esa es la fe pública notarial, esa confianza que tiene en usted, en los actos o negocios jurídicos que usted autoriza, en los que actúa por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Características de la fe pública. Es única. ¿Por qué? Porque únicamente esa fe pública notarial se le da a aquel profesional del derecho que obtiene el título facultativo. Eso es única, es personal. Únicamente la puede ejercer el notario que registra su sello y firma. Únicamente yo, digamos, puedo autorizar un contrato porque yo soy notario, si las personas requieren de mis servicios. Indivisible. No se puede vivir. No tiene, la fe pública es una, ¿verdad? Es autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque a pesar de que es una facultad que le otorga el Estado, usted la ejercita de forma autónoma.
No, el Estado no le impone a usted qué instrumentos públicos o cuáles no debe redactar. Usted tiene con su real saber y entender qué instrumentos redactar y cuál es la forma de redactarlos. Imparcial. ¿Por qué? Porque el notario actúa en la fase normal del derecho. No hay derechos subjetivos en conflicto y en ese sentido no tiene por qué estar del lado de una de los otorgantes. No delegable. ¿Por qué no es delegable? Porque el notario no tiene la facultad de decirle a otra persona, mira, yo no voy a poder firmar esto por X razón, me voy del país, firmar mi nombre. No se puede, solo el notario puede firmar. Vamos con la relación notarial. La relación que se entabla entre el notario y quienes requieren su actuación profesional, llamado comúnmente clientes. Los sujetos de esta relación, pues el sujeto agente, llamado notario, y el cliente, sujeto paciente. Esta relación, pues, nace si usted lleva sus actividades dentro del ámbito privado. El ámbito público, por supuesto, su cliente va a ser el Estado. Pero rara vez va a ejercer una función notarial como autorizar actos o contratos. Tal vez va a ser revisor de ciertos instrumentos, pero no va a autorizar actos o contratos. ¿Cuáles son los impedimentos para actuar del notario? Eso lo tenemos regulado en el artículo 77 del Código Notarial, así que le vamos a dar una lectura corta. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Aquí tenemos que hablar de los parientes por grado de consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado de ley por consanguinidad y segundo por afinidad. La parte de cuál es autorizar por mediante mí la vamos a saltar porque no vamos a ver esto en esta clase. Esa es la 1. La 2, si fuera juez de primera instancia, facultado para capturar secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar o actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. O sea, el juez no podría autorizar actos en que él intervenga como notario. Sin embargo, sabemos que el artículo 70 literal G de la ley de ordenamiento judicial ya le prohíbe al juez actuar como notario. Entonces, es una ley positiva, sin embargo, vigente, pero no positiva. Entonces, esa literal pues ya no se aplica. El inciso 3, extender certificación de hechos que presenciares sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Aquí hablamos del principio de rogación, como lo vimos en la clase anterior. El notario solo puede actuar a requerimiento de parte o de la ley. No puede actuar cuando no es llamado para ello. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que ellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. ¿Por qué? Porque sin la firma no se perfecciona el instrumento público. Sin la firma lo que pasaría es que usted tendría que cancelar el instrumento público. Eso sucedería. Entonces tienen que firmar los otorgantes o el otorgante. Usted coloca las palabras ante mí y firma el instrumento público. Ahí sí ya puede extender y compulsar testimonios. De lo contrario, no, porque estaría compulsando un testimonio de una escritura que en teoría se tendría que cancelar si no existen las firmas de los comparecientes. Eso es lo que tendría que usted hacer en la práctica. Si no le firman, cancela. Vamos con los derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones, como dijimos, el notario es una profesión, ejerce su profesión liberal. En ese sentido, pues es al final lo que presta su servicio profesional. Esos servicios profesionales, tanto derechos y obligaciones, los tenemos regulados en el artículo 2029 y 2033 del Código Civil, que es el contrato de servicios profesionales. En este caso, para un notario. Como derecho del notario es que se le paguen los honorarios y como obligación es prestar el servicio de forma diligente. Sin embargo, no nos podemos quedar que el único derecho del notario es que se le paguen honorarios, sino también que el cliente le comunique toda la información que solicita el notario. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque usted como notario tiene fe pública. Tiene que cuidarse muy bien de que el instrumento que vaya a autorizar cumpla con los preceptos legales, que a la persona le asista el derecho, que no hayan problemas. Entonces usted tiene que pedir toda la información que considere necesaria a su cliente. Y ese es un derecho que usted tiene. Si su cliente a usted no le da una información por un motivo,
tiene que empezar a pensar de por qué no le da una información que en teoría tendría que ser fácil. Y a veces es mejor dejar ir un cliente en ese sentido que otorgarlo y que después tenga problemas civiles o inclusive penales por haberse otorgado. Entonces, si usted no tiene fe pública y tienen esa confianza en usted, usted también tiene que tener esa confianza en el cliente. ¿Y cómo se da la confianza en el cliente? Pues además de que le paguen los honorarios, que es primordial, también que le traslade toda la información que usted solicite. No se tiene que quedar con una duda, usted pídele la información que necesite. Vamos con la remuneración y el arancel. Al ser esa una profesión de carácter liberal, pues la remuneración se pacta libremente. Usted tiene derecho de venir y negociar con su cliente cuál va a ser la remuneración. En caso de que por alguna razón no lo negoció, se tiene que asistir por el arancel que inicia en el Código de Notarial en el artículo 106. El problema en la práctica sucede es que se pactan a veces honorarios mínimos abajo del arancel, lo que constituye una competencia desleal. Miren, este gremio de abogados y esta profesión de abogados y notarios que es muy bendita, ha tenido el problema primero que por algunas razones está muy fragmentada. No es como el gremio de los doctores, que entre ellos mismos se protegen, ¿verdad? Usted va a consulta con un doctor aquí, le cobra lo mismo que yendo con otro doctor, inclusive de un pueblito a una ciudad. Y otro, ese es un gran problema, que no hay unión en el gremio. Existe a veces una competencia desleal. Un caso en Imajuyú, creo que si no estoy mal, donde se estaba cobrando 50 quetzales por autorizar un matrimonio. Yo cuando vi la imagen dije, bueno, debe ser mentira, tal vez le están cobrando 50 por extenderle la certificación de matrimonio. Y así tengo un amigo por ahí, pasé por el lugar y no era mentira. Se cobraba 50 quetzales por autorizar un matrimonio. Dígame si eso no es competencia desleal, por supuesto que la es. Esa es una. Y la otra es que a veces también se pactan honorarios con el cliente y hay clientes que no le pagan. De eso usted se va a topar muchas veces. Por eso mi recomendación es que pidan un adelanto, ¿no? Un 50%, para que no les vaya a pasar eso. Porque hay clientes que cuando están negociando con usted, va a insistir en el negocio, insistiéndole, mire, esto. Y cuando ya usted lo finaliza, se da cuenta que desaparece. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Por eso esta relación notarial, el notario también tiene que tener cuidado en elegir a sus clientes. Que confíe también en el cliente. Esa es la relación notarial. La responsabilidad profesional del notario. Como dijimos, el Estado le otorga esa fe pública, esa investidura gigante, en el cual lo que autoriza el notario, pues, tiene esa presunción de veracidad. Y como todo poder conlleva una responsabilidad, ese poder de la fe pública conlleva la responsabilidad profesional del notario. En una definición, es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo, en este caso la función notarial. Por ello, el notario debe tener una preparación técnica y científica. La responsabilidad también es el hecho de ser responsable por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de secretos profesionales. Aquí lo tenemos regulado en el artículo 1668, en este capítulo que es daños y perjuicios. Pues un profesional, el notario en este caso, pues causa daños y perjuicios cuando actúa por ignorancia, negligencia inexcusable o por divulgación de secretos. Si el notario actúa con esa negligencia, ignorancia o dolosamente, pues tiene consecuencias, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser de diferentes clases. Tenemos una responsabilidad civil del notario. La responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito. Este acto ilícito se debe señalar y tomar en cuenta muy bien, que se impone a quien lo comete al de no cumplimiento de un deber legal que corresponde a una persona determinada. Les digo de un acto ilícito porque más adelante vamos a ver que con la responsabilidad penal también puede traer la responsabilidad civil. Pero la responsabilidad civil no necesariamente no es un acto ilícito. Puede ser negligencia,
ignorancia inexcusable, ignorancia, así lo regula el Código Civil, una palabra algo fuerte. Entonces, esta responsabilidad civil, pues al final de cuentas, ¿qué es? Es daños y perjuicios. El Código Civil regula todo daño debe indemnizarse, es decir, pagarse por el daño causado. El daño, que es un menoscabo que se tiene en los bienes, y el perjuicio, que es una ganancia lícita que se deja de percibir. Entonces, el notario, si en su actuar causa daños o perjuicios a su cliente, pues tiene que indemnizar dicho daño o dicho perjuicio, que son dos cosas muy diferentes. Si el notario autoriza un documento de reconocimiento de deuda, pero su cliente está mal el reconocimiento de deuda, falta algún requisito esencial y esa escritura es declarada nula, ¿qué va a pasar? El cliente suyo dejó de percibir un dinero. ¿Por qué? Porque no funcionó el reconocimiento de deuda. Entonces ya no tiene esa forma de cobrarle al deudor la deuda que contrajo con el acreedor. ¿Y quién autorizó el contrato? El notario. ¿Quién tiene responsabilidad por no haber autorizado el contrato conforme a los requisitos y formalidades esenciales? El notario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Indemnizarlo. Por supuesto, el cliente va a llevar un proceso normalmente de daños y perjuicios. También tenemos el artículo 35 del Código de Notariado, el cual lo regula. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento público, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Es decir, si el notario nunca fue citado al procedimiento ordinario de nulidad de la escritura pública, como no se le dio audiencia dentro del proceso, no tuvo su oportunidad de defenderse, no se le podría reclamar esos daños y perjuicios. Esa es la responsabilidad civil. Ahora tenemos la responsabilidad penal del notario. Esta se da cuando el notario, en el ejercicio de sus funciones, aquí hay que ser claro, en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento de parte, por disposición de la ley, comete un delito, ya que si llegara a cometer un delito como una persona común y corriente, aunque cae en el campo penal, no se enmarcará dentro de la responsabilidad notarial. Es decir, el notario puede cometer el delito de falsedad material sin estarlo cometiendo como notario, porque tal vez él no es el que autoriza el documento. Hay veces que a los trabajadores del Estado los mandan a hacer comisiones y les dan viáticos. Tienen que llenar un formulario con los viáticos gastados y hay funcionarios que lo que hacen es que falsifican facturas para poder apoderarse de los viáticos. Y el formulario, como es un documento público y el notario está introduciendo datos o está introduciendo datos falsos, puede cometer falsedad material o ideológica, pero no lo estaría cometiendo como notario, sino como un particular que modificó o falsificó un formulario público. Entonces, ¿cuál va a ser la pena? Una pena de prisión. Pero cuando el notario comete un delito ejerciendo la función de notario, es él ante quien se otorgó el documento público. Ya hay un dato falso, hay una falsedad ideológica, una falsedad material. Entonces ahí el notario comete el delito como notario. Y además de la pena de prisión que se espera, va a existir una pena accesoria. ¿Y cuál va a ser esa pena accesoria? La inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Por eso es diferente que lo cometa como particular a que lo cometa ejerciendo la función de notario. Esa es la diferencia. Algunos delitos que yo considero, en mi muy humilde opinión, que se dan más en la práctica: la falsedad material, falsedad ideológica, responsabilidad del funcionario en autorizar un matrimonio, inobservancia de las formalidades de la autorización del matrimonio. Estos artículos están en el 321, 322 y 437 y 438 del Código Penal. Por supuesto, en el libro que estoy utilizando en este momento, que es el doctor Neri Muñoz, hay más delitos. Sin embargo, pues la mayoría de delitos que hemos visto son falsedad material o falsedad ideológica. Son muy, pues es más susceptible que el notario caiga lamentablemente en esos tipos de delitos. De esta responsabilidad penal
puede surgir responsabilidad civil. Y por eso les decía que pusiéramos atención a esta parte donde habla de un acto ilícito. ¿Por qué? Porque al notario, si mediante esa falsidad ideológica le causó un daño, un perjuicio a una persona, esa persona tiene el derecho a ser indemnizada. Y esa indemnización, por supuesto, no funciona como en el derecho civil, sino que en procesal penal se llama una reparación digna. Al momento de que el notario es condenado, se lleva una audiencia de reparación digna en donde se le va a deducir responsabilidades civiles. Además de que el notario lo condene en una pena de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, también se le va a condenar en una reparación digna, que es la acción civil. Entonces, por ese sentido, les digo que la responsabilidad penal sí puede conllevar una responsabilidad civil. La responsabilidad civil, no. Entonces, vamos a la responsabilidad administrativa. Actividades que desarrolla el notario frente a las diversas instituciones públicas, verbigracia, pago de apertura de protocolo, depositar el protocolo, entrega de testimonios especiales, entrega de testimonios a los clientes, dar los avisos correspondientes. Los que ya recibieron notariado se acuerdan que el notario tenía responsabilidades previas, simultáneas y posteriores. Dentro de esas responsabilidades, obligaciones posteriores, pues tiene que dar avisos, pagar impuestos, dar los testimonios, pagar el derecho de apertura. Entonces, esas son las responsabilidades administrativas. Que de no cumplirse con dichas responsabilidades administrativas, pues va a tener una sanción de tipo administrativo. La mayoría son pecuniarias, en algunos casos son inhabilitaciones. Y las pecuniarias, las más famosas, la que se comete cuando no se da el testimonio, cuando no se da el aviso al DIGECAM por una compraventa de un arma de fuego. Al no darse el aviso, se le impone una sanción de 1,000 quetzales al notario. Entonces, esta es la sanción tipo pecuniaria más fuerte que se tiene dentro de las responsabilidades administrativas. También tenemos una responsabilidad disciplinaria. El notario incurre en responsabilidad disciplinaria cuando falta a la ética profesional o atenta en contra del prestigio y decoro profesional. ¿Cuál es la ética profesional? La que regula el Código de Ética Profesional. Desde el momento que usted lleva a cabo su colegiación, se somete a las disposiciones que autorice la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Dentro de esas disposiciones está el Código de Ética. Si usted falta alguna norma ética, las que están reguladas en el artículo 40 del Código de Ética Profesional, en el caso de los notarios específicamente, pues lo que va a pasar es que se le va a denunciar en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y ante tal denuncia, pues va a imponer una sanción, ya sea una sanción pecuniaria, una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y una suspensión definitiva. Este tipo de sanciones las tenemos en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional. Entonces ya vimos que el notario tiene una fe pública, pero que esa fe pública conlleva responsabilidad. Es por eso que el deber de cuidado del notario. Y es lo bonito también de la profesión del notariado, que es muy cuidadosa. El notario tiene que ser muy celoso con su trabajo, muy celoso en el sentido de cuidarlo, de ponerle el debido cuidado, ¿verdad? Si ya nos vamos saliendo de la responsabilidad, también vamos llegando al documento y el instrumento público. El documento es el género y la especie es el documento público. El documento público a la vez puede ser un instrumento público, que puede ser autorizado por notario, así que lo vamos a desglosar de mejor manera. El documento, que es el género, Guillermo Canelo lo define así: instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma, justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. Esa es una definición ya un tanto legalista, pero un documento podría ser cualquier información que conste en un soporte, independientemente del material en que esté hecho el soporte. Normalmente en papel, ¿verdad? Pero puede estar contenido en otro soporte. Ahora hasta documentos electrónicos, entonces
Ese es el documento, es de manera general. Los documentos se dividen en privados y públicos. Los privados son elaborados y firmados por las partes a quienes puede obligar o no. Públicos elaborados y firmados por un funcionario en ejercicio de su cargo o por un notario, aunque este último esté más conocido como instrumento público. Estos documentos privados y públicos, ya si ustedes lo leen la definición, ya estamos llegando a un tipo más de documentos que sirven de prueba. Los documentos privados dicen que son elaborados y firmados por las partes. Sin embargo, en la práctica, en realidad, el que elabora el documento privado no son las partes, es el propio notario. Como es un caso de un arrendamiento en documento privado, un reconocimiento de deuda en documento privado, un finiquito en documento privado, un convenio de alimentos en documento privado. Para que tenga fuerza, se legalizan las firmas. Entonces, el documento privado, aunque en teoría está redactado por las partes, en la práctica el notario es el que redacta dicho instrumento y al finalizar redacta un instrumento público de legalización de las firmas de los otorgantes. En contraposición tenemos los documentos públicos. Estos son en general, que pueden ser las certificaciones del registro, de personas, del RENAP, mejor dicho. Puede ser cualquier documento emanado de un órgano administrativo. Pero también son los emanados y autorizados por el notario. Pero estos tienen la particularidad que se denominan instrumentos públicos. Entonces, el instrumento público es un documento público. Y los documentos públicos son documentos. Ese es el desglose de los documentos. Entonces, el tema a tratar serían los instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque es el tema que nos interesa en este momento. Porque es el elaborado, el autorizado por el notario. La definición de instrumento público. Enrique Jiménez lo define como documento público autorizado, ahí está bien, por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Para probar hechos, una prueba preconstituida para algunos autores. Solemnizar o dar forma a actos o negocios. Hay ciertos negocios que solo pueden ser otorgados en escritura pública, como lo que les había dicho, la compraventa de arma, únicamente en escritura pública. Entonces, ahí está solemnizando dicho contrato. Y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. ¿Cómo asegura usted la eficacia de una compraventa? Que se otorgue en escritura pública y que se pueda inscribir mediante su testimonio y duplicado en el registro general de la propiedad. Ahí está asegurando la eficacia de sus efectos jurídicos. En tanto, si es un documento privado, no tendría efectos jurídicos, no podría ser inscribible. Clases de instrumentos públicos. Aquí Carlos Emérito González clasifica los instrumentos públicos en principales y secundarios. Principales los que van dentro del protocolo y secundarios los que van fuera del protocolo. Siguiendo un poco esa corriente, el doctor Eddie Muñoz los clasifica dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo tenemos las escrituras públicas, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Ahí me equivoqué, es de firmas, no de documentos. Se los voy a corregir y al momento que les traslade las diapositivas, pues ya está corregido. 3 razones de legalización de firmas. Fuera del protocolo tenemos las actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copias de documentos. ¿Cuál es la mayor diferencia dentro del protocolo y fuera del protocolo? Es en el soporte donde se realiza. Las escrituras matrices y las actas de protocolación y razones de legalización de firmas van dentro de la hoja, se redactan dentro de la hoja del papel especial de protocolo. En cambio, las actas notariales, actas de legalización de firmas y documentos, pues se redactan normalmente en papel bond. Esa es la mayor diferencia, aunque tienen otras diferencias, en su momento las vamos a ver más a fondo. ¿Cuál es el fin del instrumento público? Fernández Casado manifiesta que los fines principales que lleva el instrumento público son perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Esto de perpetuar los hechos y las manifestaciones va atendiendo más a los instrumentos que van dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque si usted autoriza un documento dentro de su protocolo, pues siempre va a estar ahí.
Inclusive cuando el notario fallezca, ese protocolo va a ser trasladado al archivo. Entonces, siempre va a existir esa escritura, esa donación entre vivos. Siempre va a existir. Entonces, por eso perpetúa los hechos y las manifestaciones. En cambio, las actas notariales, no. ¿Por qué? Porque usted la redacta, la autoriza y se la da al interesado, al otorgante, al requirente, mejor dicho. Y ese requirente la puede utilizar para llevarla a una institución, o puede ser que la pierda. Entonces, ahí se terminó. Y de servir de prueba en juicio y fuera de él. Aquí sí ambos documentos sirven de prueba en juicio y fuera de él, tanto los que van dentro del protocolo y los que están fuera. Los dentro del protocolo mediante el testimonio y los fuera del protocolo en el caso de documentos privados que son reconocidos ante notario. Ese también sirve como prueba. O legalizaciones de documentos si no se quiere acompañar el original en ciertos casos. El valor jurídico del instrumento público. Entonces ya vimos cuál es el fin del instrumento público. Para perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad y servir de prueba en juicio y fuera de él. El instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Valor formal cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de formalidades esenciales, las que están reguladas en el artículo 31 del Código de Notariado. Y no esenciales, que el Código regula, y el valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Entonces, este valor formal se traduce en cumplir las formalidades que regula el Código de Notariado, ya sea las esenciales o no esenciales, y el valor probatorio se traduce en cuanto al negocio que contiene el instrumento público. En cuanto a dicho negocio, cumpla con los requisitos esenciales para su validez. Esto más en civil. Sabemos que en civil, en el artículo, si lo voy a ver ahorita, 1251, pues regula los elementos para la validez del negocio jurídico. Consentimiento que no adolezca de vicio, capacidad legal del sujeto y objeto lícito. Cuando hablamos de estos elementos, hablamos del negocio jurídico, el fondo del instrumento. Porque la forma no, la forma siempre es la misma en la mayoría de casos para los instrumentos. El fondo es el que cambia, es decir, los hechos, esos son los que mayormente cambian. Entonces tiene ese valor jurídico. Si hablamos que el instrumento público tiene esa validez, tiene esa fe pública, y esa presunción de veracidad, pero hablamos de que tiene una eficacia y una impugnación del instrumento público. Eficacia, como se explicó, el instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. En ese sentido, al tenor del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, el instrumento público produce fe y hace plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguir de nulidad o falsedad. Miren, en las clases siempre se nos habla de este artículo 186, pero no se nos explica en qué momento usted lleva a cabo redarguir de nulidad o falsedad. Entonces, ¿cómo se tienen que entender redarguir de nulidad o falsedad? Se tienen que entender de la siguiente manera. En el caso de que usted lo demande por X o Y motivo en un juicio ordinario, digamos, de daños y perjuicios, el demandante presenta sus medios de prueba. Dentro de sus medios de prueba está el documento de escritura pública donde se autorizó el contrato de servicios profesionales entre usted y el demandante. En ese contrato de servicios profesionales autorizado en escritura pública, pues regula que usted se obligó a tal cosa. Entonces el demandante va a probar ese hecho de que usted se obligó y que usted incumplió mediante el contrato. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Cuando se abra prueba el proceso, va a recibir los medios de prueba y va a recibir este documento, este instrumento público. Entonces, ¿qué va a hacer cuando lo reciba? Le va a dar total validez. Va a decir, resolverá, mejor dicho. Como hace plena prueba, todo lo que está en el documento es cierto. Lo tengo como cierto y se le va a dar valor. Entonces, ¿para qué funciona la redarguir de nulidad o falsedad? Para que el juez no lo tome en cuenta dentro del proceso. Entonces, si usted considera que dicho instrumento público hay un elemento que adolece de nulidad o falsedad,
Entonces usted lo va a hacer ver al juez dentro del proceso para que el juez no tome en cuenta dicho instrumento público. Y al no tomar en cuenta dicho instrumento público, la parte demandante se queda sin su medio de prueba reina. Entonces puede ser que, como no tiene ese medio de prueba, declaren sin lugar la demanda. Para eso funciona el redarguirlo de nulidad o falsedad dentro del proceso. Esto es lo que regula el 186. Y esto mismo se toma tanto en procesal penal, tanto en laboral, contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque no existe una norma dentro de sus códigos y de sus leyes en la cual se regula cómo se redarguye de nulidad, cómo se redarguye esa presunción de veracidad de los instrumentos públicos. Entonces, ahí es que funciona redarguye de nulidad o falsedad, tanto nulidad de forma a fondo o falsedad lógica o material. Ahí funciona. También tenemos la nulidad. Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o forma. La nulidad puede ser de fondo o de forma. La primera se produce cuando aquel es ineficaz porque el acto o contrato que contiene está afectado por un vicio que lo invalida. Cuando hablamos de nulidad de fondo, lo que afecta es el negocio jurídico como tal, no la forma, no el instrumento público, sino el fondo, lo que se están acordando. Puede ser que no exista un elemento esencial para su validez, como puede ser la capacidad de una de las partes. El objeto es ilícito. Entonces ahí es anulable, es una nulidad de forma, de fondo, mejor dicho. ¿Por qué? Por lo que está afectado es el negocio jurídico como tal. El negocio, el objeto que se está negociando ahí es ilícito. Se está negociando con estupefacientes, se está negociando con bienes que no están dentro del comercio. Usted le están vendiendo no sé, una casa que es propiedad del Estado, le están vendiendo el palacio, le están vendiendo inclusive personas. Pasa, es un delito, por supuesto. Entonces, ahí es nulidad de fondo, porque ¿qué afecta? El negocio jurídico, el fondo. Y la forma o instrumental es lo que más interesa al derecho general porque afecta directamente al instrumento público. Lo que está afectando en una nulidad de forma es que no se cumplieron con los requisitos esenciales de validez del negocio jurídico, del instrumento público, mejor dicho. Esa nulidad de forma absoluta la tenemos en el artículo 32, donde regula cuáles son el lugar de fecha de otorgamiento, el nombre y apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan, la intervención en el intérprete cuando el otorgante ignora el español. Entonces, imagínense en el caso de que ustedes los demandaran por daños y perjuicios. En este contrato de servicios profesionales, el que lo contrató actúa en representación de una sociedad, pero dentro del instrumento público donde se faccionó el contrato, el notario no hizo constar que tuvo a la vista los documentos que acreditan la representación legal. Usted como demandado tiene la oportunidad de redarguirlo de nulidad de forma absoluta, que ahí funciona esa nulidad dentro del juicio. Y también tenemos una nulidad de forma relativa, el artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Como consejo que les doy para su ejercicio profesional, en el artículo 29 tenemos todas las formalidades del instrumento público. Sin embargo, en el 31 tenemos las esenciales. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Marcar en el 29 cuáles son las esenciales con un signo distintivo. ¿Para qué? Para que cuando estén leyendo el 29, que es un artículo que no van a leer toda la vida, sepan cuáles son las esenciales y cuáles no son las esenciales. ¿Por qué? Porque la omisión de las formalidades esenciales en instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados de la fecha de su otorgamiento. Entonces, como consejo, marquen en su artículo 29 cuáles son las esenciales y cuáles no, para dar una mejor comprensión al momento que ustedes estén estudiando, ya sea para su privado o en el ejercicio profesional.
También tenemos la nulidad de forma, se somete a 3 principios fundamentales. Principio de excepcionalidad. Únicamente las causas de nulidad establecidas dentro de la ley. Es decir, únicamente se puede impugnar un instrumento público, ya sea redargüyéndolo de nulidad o en un ordinario de nulidad como tal, por causas establecidas en la ley. Principio de finalidad. El fin prevalece sobre la forma. Esto que establece que aunque el instrumento público adolezca de alguna falta, algún requisito, siempre el fondo, que es el negro jurídico, prevalece sobre la forma. Entonces se le va a dar cierta validez, pero no como una prueba válida, sino que más que todo como una sana crítica del juez. Principio de subsanabilidad. Puede subsanar el instrumento mediante escrituras de ampliación. En este caso, cuando usted pues le falta algún requisito esencial para validez, como puede ser uno de los apellidos, pues usted puede otorgar una escritura de ampliación, una amplía dicha escritura para poder subsanar dicho requisito que faltó. Esto en teoría, en la práctica, miren, si ustedes falta algún elemento de validez, lo que va a pasar es que le van a rechazar el documento o se le van a suspender hasta que usted otorgue la escritura de ampliación. O a veces cuando se cometen unos errores esenciales, pero pues la escritura está llena de errores, lo mejor es otorgar una nueva escritura, porque ya no se podría subsanar, porque esa escritura de ampliación sería más grande incluso que la escritura primitiva. Entonces, a veces una ampliación o mejor es otorgarla nuevamente cuando la escritura tiene demasiados errores. Vamos con la falsedad. La falsedad es una falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Es una definición del diccionario de la Real Academia Española. Hay una incongruencia entre lo dicho y las palabras y los hechos. Las clases material e ideológica. Cuando usted redargüe de falsedad, cuando usted comete falsedad, redargüe de nulidad en los procesos civiles, lo que va a pasar es que si el juez comprueba que hay una falsedad ideológica o material, le va a certificar lo conducente a un juez penal. Porque esta falsedad sí son hechos delictivos, es dolosa. Puede ser material o ideológica. Se comete falsedad material cuando se hace un documento público falso, o se altera uno verdadero, y falsedad ideológica cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento se insertar o hiciera insertar declaraciones falsas. Eso tenemos en el artículo 321, 322 del Código Penal. Mira, una falsedad ideológica puede suceder por cosas que uno no piensa. O sea, ni siquiera tiene que ser doloso. Un error puede cometer uno en la fecha, en la hora, y ya sería una falsedad ideológica. En las actas notariales, cuando hay una hora de cierre y una hora de finalización, y usted presenta el acta y no tiene congruencia de la hora que la presentó, le podrían certificarlo conducente, pero no pasa en la práctica. Qué bueno, porque la verdad es que es un error del notario, pero no hay dolo ahí. Un caso que yo vi a primera mano de la falsedad material e ideológica, un caso algo extraño, la verdad, porque el notario que lo cometió, la notaria mejor dicho, lo que hizo fue casarse con un alcalde municipal no estoy seguro si de Quetzaltenango o Coatepec. Ni siquiera creo que conocía al alcalde y se casó con él. Entonces, está purgando una condena de más de 12 años por eso, porque le imputaron falsedad material y falsedad ideológica. Entonces, son unos casos meros bizarros también, porque qué necesidad tenía de casarse con el alcalde, pero pasa a veces. Y esa falsedad, pues si la comete el notario, sabemos que además de la pena principal, como ya lo he explicado, viene una pena accesoria. Y además de esa pena accesoria, si usted causó un daño a una persona, pues la reparación digna. Entonces, es bastante delicado
este tema de los delitos cometidos por notario. Ya habiendo visto qué es la fe pública, la responsabilidad del notario, la eficacia, la impugnación de los instrumentos públicos, tenemos que ir al protocolo. Por supuesto, tenemos que tener en claro previamente de la impugnación de los instrumentos públicos, cómo se lleva a cabo la impugnación. Aquí hablamos del artículo 186, que es redaguarlo de nulidad, que es dentro del proceso. Cuando el proceso, el fin principal, no es el instrumento público, ahí se redargüe de nulidad o falsedad. Cuando el fin de nuestra demanda del proceso es que se declare la nulidad de un instrumento público, pues ahí lo que correspondería es un juicio en la vía ordinaria civil. O sea, es muy diferente, muy diferente la impugnación del instrumento público. Aquí vamos con el protocolo. El también llamado registro notarial es el volumen o serie de ellos en que el escribano colecciona ordenadamente y conforme a la ley los instrumentos matrices de oficios sometidos a su custodia. Esta definición, por supuesto, no es guatemalteca, pero en los estados, en los países, mejor dicho, donde existe el notario latino, pues el protocolo se lleva de manera similar, es un tomo coleccionado, ordenado de escrituras. Ese es el protocolo. El código notariado, en este caso, sí nos da una definición de qué es el protocolo. Es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Aquí tenemos que distinguir que el código pues nos da dos formas de ver el protocolo. Primero es la parte instrumental. ¿Por qué? Porque son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Estos documentos no son instrumentos públicos, son los llamados atestados del protocolo. Esos atestados están la razón del pago del instrumento, del pago de apertura del protocolo, los avisos que da el notario, las contraseñas de los testimonios que presenten, mapas que considera el notario que por alguna razón de desmembraciones tiene que ir ahí en los atestados. En el caso de, pues ya dijimos avisos, los diferentes avisos que dan las municipalidades, a DICABI, al DIGECAM, ¿verdad? El índice también del protocolo, ese se redacta en hojas de papel bond. Entonces, estos documentos no son instrumentos públicos, pero van dentro del protocolo. En ese libro, me imagino que la mayoría de ustedes ya vio el tomo de un protocolo. Tiene que ir empastado, entonces dentro de ese protocolo pues van todas tanto la parte instrumental como la parte no instrumental. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para poder llevar su protocolo? Primero, ser notario, ¿verdad? Graduarse, como ya lo explicamos, colegiarse, registrar su firma y sello en la corte. En ese momento usted tiene derecho de aperturar protocolo para poder ejercer su profesión liberal. Para poder ahí redactar sus matrices, ya sea compra-venta, donaciones, mandatos, constituciones de sociedades civiles o mercantiles, compra-venta de armas, y en fin, cualquier documento que las partes necesiten que se redacte en el protocolo. Algún convenio de alimentos, algún reconocimiento de deuda. Y al cliente le dice, mira, redáctenlo en el protocolo para tener una mejor seguridad en dicho instrumento. Por favor, solo el micrófono, por favor. Porque vamos a ver entonces. Entonces usted ya se graduó, ya registró su firma, entonces ya puede llevar su protocolo. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Aperturarlo. ¿Cómo se apertura? Pagando 50 quetzales
por cada año de derecho a apertura del protocolo, más sus 5 quetzales por el formulario. Dicho formulario usted lo consigue en la página del Archivo General de Protocolos. Sin embargo, pues tiene un precio de 5 quetzales. Entonces serían 55 lo que usted paga cada año por derecho de apertura del protocolo. Lo puede hacer al principio del año, o lo puede hacer en cualquier momento del año, ¿verdad? Sí, Martina de Jesús, cuénteme. Buenos días, licenciado. Yo tengo una pregunta. La ley manda o nos instruye acerca de qué instrumentos debemos de registrar en el protocolo. ¿Cuáles son esos, perdón? ¿Qué instrumentos? Exacto. Pero son regulados en el artículo 8, que son las escrituras matrices. Aquí hablamos de compraventa, donaciones, constitución de sociedades, las actas de protocolación. Cuando usted introduce en el protocolo un documento privado, digamos, un documento proveniente del extranjero, lo protocoliza. Y la toma de realización de firmas. Usted en un documento privado legaliza la firma de una persona y tiene la obligación en el protocolo de tomar razón de esa legalización por mí ante mí. Muchas gracias, licenciado. Entonces, en la apertura, pues paga sus 50 quetzales, más el formulario de 5 quetzales, según el tarifario del propio Archivo General de Protocolo. También ahora existe la consulta de distancia para aperturar el protocolo. Ahí no que son 50 nada más, no cobran el testimonio. Pero si le soy sincero, no he utilizado la consulta a distancia, para serle sincero. Entonces usted paga su apertura, va al Archivo General de Protocolos, paga, anota, toma sus datos, ya puede cartular. ¿Qué es lo que tendría que hacer después? Comprar sus hojas de protocolo. ¿Cómo comprar sus hojas de protocolo? Mediante el formulario de Declaraguate. Se mete a una página web, coloca su NIT en el formulario respectivo y le va a aparecer ahí la opción de comprar especies fiscales. Va a comprar el papel sellado especial de protocolos. Únicamente le van a vender mínimamente de lotes de 50 hojas, pero como el notario tiene un 10%, en realidad le van a dar 55 hojas, porque el notario tiene una comisión del 10% sobre lo que usted está pagando. Entonces, como está pagando 500 quetzales por 50 hojas, el 10% serían 5 hojas más. Entonces, usted paga 500 y le da 55 hojas. Con esas 55 hojas, usted ya va a empezar a calcular. Entonces decimos que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice que principiará en la primera línea del folio inicial. Si ustedes se dan cuenta, esta definición no está como regula el código de notariado, porque el código de notariado regula que principiará en la primera línea del pliego inicial. Y aquí aparece el folio inicial. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta definición? Porque en la práctica puede ser que usted haya comprado más de 55 hojas, varios lotes, y en el año solo pudo utilizar, le faltaron 2 hojas para utilizar el protocolo. Entonces esas hojas no las puede dejar en blanco dentro de su protocolo. Tiene que cerrar el protocolo donde terminó el último instrumento público, donde está la firma notaria, ahí cierra su protocolo, y esas hojas no las puede dejar en blanco. Entonces, ¿qué va a pasar? Se cierra su protocolo, empasta el año pasado, y esas hojas las puede utilizar para el siguiente año, ¿verdad? Para su apertura, si tiene esas 2 hojas, ahí en la primera hoja va a empezar con su protocolo. Por eso me gusta esta definición que dice principiará en la primera línea del folio inicial. Y después van a ver lo que es un folio. Entonces, esta definición pues, nos ayuda más a entender por qué se pueden utilizar hojas que no utilizaron, porque no las podrían dejar en blanco, porque si no, las estarían cayendo en una prohibición del propio código notarial. Y el contenido que contiene el protocolo, como expliqué hace poco, contiene escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, es decir, los atestados.
Las escrituras matrices, pues ya lo había explicado, donaciones, compraventas, constitución de sociedades, reconocimiento de deudas, convenios, todo eso lo puede registrar usted en el protocolo. Acta de protocolación, documentos que usted protocoliza de conformidad con la ley o por requerimiento de parte. Y la toma de razón de legalización de firma. Usted legaliza una firma dentro de un documento privado, tiene que tomar razón de esa legalización y los atestados. Y ahorita vamos a continuar con las formalidades del Código de Notariado. Vamos a la siguiente página. Para eso, los que tienen el Código de Notariado, por favor, vamos al artículo 13. Y les traje esta imagen para ejemplificar mejor cuáles son esas formalidades. El artículo 13 regula: en el protocolo deben darse las formalidades siguientes. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Si ustedes se dan cuenta, yo en estas presentaciones lo que más hago es utilizar abreviaturas, cosa que no podría hacer en las hojas de protocolo. En tanto el español no hay mayor problema, sabemos que es el idioma oficial de la República y se puede hacer tanto a máquina o a mano. Creo que ya no hay nadie que lo haga a mano, ¿verdad? El número 2, los instrumentos llevarán numeración cardinal. ¿Cuál es la numeración cardinal? Es esto. Número 1. Y si en el caso esta fuera su primera escritura del año, la número 1 está principiando en el folio 1. Eso es lo que les explicaba. Este es el folio 1, la número 1 empieza en el folio 1. Y se escribirá uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Es decir, después de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la que ustedes completen durante su año calendario, hasta el 31 de diciembre o antes si por algún motivo van a dejar de calcular. Entonces, no tienen que dejar espacio, solo entre las firmas. Digamos, aquí empieza la escritura pública, van aquí, y el documento termina en la 20. Aquí termina el documento, aquí tendrían que estar las firmas, el ante mí y la firma del notario. Ahí nos están dejando el espacio. Y la segunda escritura, el número 2, iniciaría en el reverso de esta hoja, porque estas tienen dos lados, un anverso y un reverso. En el anverso, pues aquí está el número de hoja y el número de registro. Y aquí es donde se coloca el folio. En el reverso, pues lo que normalmente se coloca es la fecha de la primera hoja de protocolo. La primera hoja estampada en el Taller Nacional de Grabados. Eso va en el reverso. Únicamente van a foliar el anverso. En el número 3, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Aquí está la foliación cardinal 1. Normalmente uno la coloca más arriba y se hace a lapicero o a máquina. Cuando usted está trabajando su protocolo, lo puede hacer a lápiz. ¿Por qué? Para si se confunde, pues no hay tanto problema. Pero cuando ya esté preparando su índice y lo va a empastar, ya ahí es al lapicero o a máquina. ¿Por qué? Porque si se lo llegan a ver al lápiz en una revisión de protocolo, lo van a mandar a la corte. Entonces aquí va la foliación. La foliación solo va en el anverso de cada hoja. Es decir, es un número por cada hoja. Si usted tiene 55 hojas, tiene 55 folios. En cambio, la escritura corresponde, la numeración de la escritura es conforme a las escrituras que usted lleve. Puede ser que en los 55 folios lleve 55 escrituras, o puede ser que en los 55 folios lleve 2 escrituras porque realizó 2 constituciones de sociedad y le ocupó las 55 folios. Entonces, las 2 escrituras, que son la escritura 1 y 2, le ocupan los 55 folios. Eso puede suceder. En el cuerpo de instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. Número 1. Esta es la letra y esta es la cifra. Para que usted coloque cifra, lo pone entre paréntesis. Yo le recomiendo, si no es necesario colocarlo en cifra, no lo coloque en cifras, a menos que cierta institución se lo esté pidiendo.
En el caso de algunas instituciones donde ellos le dan la minuta, como FOPAVI, para que contraten como constructores del Estado, pues el FOPAVI lleva a cabo la minuta, usted como notario la trabaja, se la revisan ellos, si está aprobado usted puede imprimir en el protocolo. En ese caso ellos sí colocan cifras y no se la van a aceptar si no lleva estas cifras. Pero caso contrario, no es necesario que coloque las cifras, con las letras es suficiente. ¿Esto por qué? Porque en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará expresado en letras. Eso es en el código notariado. Lamentablemente la gente, bueno, algunos funcionarios públicos, pues lo que hacen es que suspenden las escrituras cuando no coincide la cifra con las letras. Entonces, si no es necesario que coloque las cifras, sobre todo cuando son cantidades muy grandes, no las coloque, solo coloque en letra. Es más fácil que usted se dé cuenta en la letra, porque puede ser por una coma, por un punto. La cantidad que coloque en cifra ya no es la misma que la coloca en letra. Entonces, si no es necesario, no lo coloque. Los documentos que deben insertarse por las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Esto sucede en el caso de resoluciones, pues un ejemplo muy claro, resoluciones de los jueces. En el caso de la copropiedad, cuando las partes pues no quieren dividir esa copropiedad, van a un juez en un juicio oral, división de la cosa común. Si ellos no se ponen de acuerdo, el juez decide cómo lo van a dividir. Si se puede dividir también, ¿verdad? Porque hay casos que no se puede. Entonces, esa resolución donde divide se transcribe textualmente dentro del protocolo y es un juez el que la está ordenando. Ese es un ejemplo muy claro. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Esa numeración fiscal tenemos aquí dos ejemplos. Esta que es el número de hoja y esto es que es el número de registro. Al momento que usted adquiera las hojas de protocolo, tiene que tener cuidado en cómo los ordenan. La SAT se la van a dar ordenada. Si esta es la hoja 001, la siguiente va a ser la 002 y así sucesivamente. Si esta es la 3.3, la otra va a ser la 3.4, 3.5, 3.6 y así sucesivamente. Entonces usted tiene que empezar a trabajar en la 01, después en la 02, 03, 04, 05, 06 y tiene que coincidir. Usted no puede equivocarse porque si no lo van a mandar a enmendar el protocolo. No puede interrumpir esa numeración fiscal, salvo dos casos. Uno es que a usted se le terminen sus hojas de protocolo, se le terminaron sus 55 hojas, entonces va a comprar otra vez protocolo y la SAT no le va a dar el que sigue de este, digamos. Si que se quedaron los 55, no le va a dar el 56, ¿por qué? Porque ya se lo vendieron a otro notario. Entonces ahí se interrumpió la numeración fiscal, pero usted en los comprobantes del protocolo, en los atestados, va a tener ahí la compra de protocolo, entonces ahí no hay problema. Ahí están las compras, entonces ahí no va a haber ninguna sanción porque usted interrumpió esa numeración ya que se le acabaron sus hojas del protocolo. Y la segunda es en el caso de una protocolación. ¿Cómo funciona esto? Usted está en Estados Unidos y quiere comprar o quiere vender su propiedad. Es un mandato general con cláusula especial. Entonces, ¿qué hace? Acude ante un notario en Estados Unidos. Ese mandato se va a redactar en documento, en hojas bond. Y al venir al país, pues se tiene que protocolizar. Si viene en español, pues no se hace la traducción jurada. Si viene en inglés, pues sí. Se protocoliza y se registra. Esas hojas bond tienen que quedar dentro del protocolo también. Y van a ocupar el espacio entre dos hojas de protocolo. Es decir, en la hoja 1 usted lleva a cabo la protocolación. Y los documentos de bond van a estar aquí, van a estar en los folios 2, 3, 4, 5. Y la hoja de protocolo va a ser el folio 6. Ahí interrumpió usted la numeración fiscal, pero porque tuvo que introducir en medio de las dos hojas el documento protocolizado. Ahí sí se lo permite la ley que interrumpa esos números de registro. Caso contrario, no, lo que va a pasar es que lo van a sancionar. Entonces, pasa esto, las hojas de registro, número de hoja, aquí tienen que estar ustedes muy claros.
la numeración cardinal, la foliación, lugar, fecha, ocupar la primera línea, no salirse de estas líneas. Entonces, esas son algunas formalidades que regula el artículo 13 del Código Notariado. El numeral 7 regula los espacios en blanco que permitan intercalaciones, se llenarán con una línea antes que sea firmado por el instrumento. Entonces, ¿qué pasaría? Usted empieza a redactar su instrumento y termina en esta línea 19, digamos. Aquí termina doy fe. No puede dejar este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque permite que se pueda introducir otra escritura que no es parte del negocio jurídico. Entonces, ¿qué va a hacer? Colocar líneas para no permitir que existan esos espacios en blanco. Termina allí en líneas, punto. Firma aquí el otorgante o otorgantes, las palabras ante mí. Tu firma. Y estuvo. Algunas personas le colocan sello, pero como lo hablamos la vez pasada, no es una obligación colocarlo dentro del protocolo, ¿verdad? Eso en el caso del artículo 13. Si nos vamos al numeral 1 que regula los instrumentos, se redactarán en español y se escribirán a máquina o mano de manera legible. Y las sin abreviaturas, el artículo 14, que son los salvados, pues tiene relación con este numeral. Serán nulas las ediciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted cometió un error aquí, colocó mal un nombre o una letra. Entonces hay notarios que han llegado al punto de usar corrector aquí, imagínense. Usan corrector o lo tachan, eso está totalmente prohibido. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Es salvarlo. Testar la parte que está incorrecta y sobre el adicionado, pues colocar la escritura, lo que debería ser correcto. Sí, licenciado, si hay espacios se testa. Sí, si hay espacio, por eso se testa antes de que otorguen las firmas. Ya después no podría usted testarlo si ya existen las firmas, aunque en la práctica, pues, a veces lo hacen los notarios. Pero caso contrario, pues ya no se podría testar si ya existen las firmas y no hay espacio. Pero prohibido está hacer tachados, usar corrector. Y de verdad que ustedes pensarán que no sucede, pero sí sucede. Por eso uno tiene que ser bien responsable de esta función notarial. Entonces, ustedes llevan a cabo sus escrituras públicas. Se llevan todos los folios, 55 folios, vamos a decir 100 folios. Llevan a cabo 60 instrumentos públicos. Llega el 31 de diciembre y redactaron el último instrumento público. ¿Qué es lo que tendrían que hacer a continuación? Según el artículo 12, cerrar el protocolo. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiera y la firma del notario. ¿Dónde se lleva a cabo el cierre del protocolo? Pues en la misma hoja de protocolo. Si usted tiene un espacio pequeño al finalizar de todos los instrumentos públicos, ahí lleva a cabo el cierre. Eso si usted tiene espacio, pero sucede, muchas veces sucede, que terminó su última hoja de protocolo, utilizó el anverso, el reverso y la firma suya está hasta abajo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Llevar a cabo el cierre del protocolo en una hoja de papel bond, donde usted razona que en tal año autorizó tales escrituras, cuáles son las canceladas, cuántos folios comprende y la fecha. ¿Y qué es lo que tendría que hacer por haberlo hecho en bond? Solo pagar el valor de la hoja de protocolo. Recordemos que la hoja de protocolo tiene un valor de 10 quetzales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Adherirle timbres fiscales por 10 quetzales únicamente. Esa es la solución en el caso de que el cierre a ustedes en su ejercicio profesional no lo hayan podido realizar dentro de las hojas del protocolo. Lo hacen en una hoja aparte.
¿Sí se escucha? Disculpen. Sí, licenciado. Disculpe, Sí, una licenciado. consulta. Por ejemplo, si hay algún formato establecido para ese cierre o es únicamente una redacción indicando lo que usted nos comentaba. Pero no hay un formato establecido. Lo único que tiene que cumplir es con los requisitos. La fecha, el número de documentos, públicos autorizados, razones de realización de firmas y actas de protocolación, número de folios. Pero al final la redacción es muy parecida a un testimonio. Es muy parecida. Gracias, licenciado. Pero no hay una forma establecida de llevar a cabo el cierre del protocolo. Este cierre tiene que hacerse el 31 de diciembre o antes. ¿Por qué lo haría un notario antes? En el caso de que aparezca algún impedimento. Usted lo contrata en el estado en trabajo completo, en horario completo. Ya no podría ejercer el notariado, entonces tendría que cerrar ahí su protocolo. Lo puede hacer antes. Y otra cuestión que me gustaría tratar con ustedes es lo de la apertura. La apertura, si bien se hace, la escritura tendría que iniciar por lo menos el 1 de enero, la apertura usted la puede pagar antes de enero, la puede pagar en diciembre. Por supuesto, no podrá redactar ningún instrumento con fecha de diciembre, tiene que redactarlos ya en el siguiente año, en enero. Pero lo recomendable es que usted pague en diciembre su derecho de apertura. ¿Por qué? Para evitarse colas en enero. Sí, muy bien, compañero Marlon Enrique. Entonces, esto como consejo, ¿verdad? Hagan su pago de apertura de protocolo antes de enero, en diciembre. ¿Por qué? Porque ahí se invitan colas. Y así ya tienen, imagínense que les sobró una hoja del protocolo, aunque suene algo vulgar como lo estoy diciendo, ¿no? Pero se quedaron con 2 hojas de protocolo y pagan su derecho de apertura en diciembre. En enero ya pueden redactar la primera hoja, el primer instrumento público. El link se va a compartir 15 minutos antes, compañeros, ya casi terminamos. Entonces, esos son los consejos que yo les daría en este caso. El reverso de la hoja, pues lamentablemente pues hoy no se preocupen, compañero, la vamos a pasar, bueno, la va a pasar nuestro compañero Javier Ruiz, quien es el auxiliar de la clase y también coordinador de estudiantil de EPS, la va a pasar por el grupo de WhatsApp. Y esa